Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Como ha dicho el hermano, mi nombre es Luis Morata. Empecé a conocer al Señor el 25 de abril de 1965. Dios me ha dado una esposa preciosa. Tengo 3 hijos varones, 8 nietos y bendigo al Señor por el día en que Él me alcanzó. Me gusta decir respecto a mi esposa, ya vamos para 46 años de casados, que 1000 vidas que me diese Dios, 1000 veces me volvería a casar con ella. Dios me ha bendecido mucho, mucho. Pero de las mejores bendiciones que Dios me ha dado está mi esposa. Era sobre el año 1978, estaba en Málaga el barco Doulos. No sé, estoy viendo algunos rostros que conozco desde hace años y doy gracias al Señor por ellos. Están aquí a pesar de las luchas, de los problemas que tenemos diarios, pero el Señor sigue siendo fiel y nos cuida. También tengo mucha alegría de ver caras nuevas, nuevos hijos de Dios, incorporados a su reino, a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Pues como decía, era sobre el año 1978, estaba el barco Doulos en Málaga y se hacían programas fuera del barco. Uno de ellos era predicar en las plazas. Se eligió ese año la Plaza de la Merced y ellos decidieron que, como muchos de los que venían eran guiris, pues que sería mejor algún malagueño, alguien con acento andaluz, quien predicase allí en la plaza. Y los hermanos decidieron que fuese yo. Cuando termino de predicar y me bajo de esa tarima que se puso allí, se acerca un hermano y me dice: hermano, ¿usted vendría a predicarnos la palabra de Dios? Era un hermano muy joven. Sí, hermano, ¿dónde os reunís? En un monte. ¿Dónde? En un monte. ¿Y de dónde venís? Venimos de una parroquia, Santa Ana. ¿Y cuánto duran vuestras reuniones? 4 o 5 horas. A partir de ahí empezó una relación muy hermosa, y donde nos hemos bendecido, creo, mutuamente. Quizás, lo digo como dato curioso, a Juan Carlos Soto lo he casado 2 veces. Con la misma, gloria a Dios. Con la misma, gloria al Señor. Hermanos, hay tantas cosas que me gustaría deciros y con tan poco tiempo. Es tan necesario, hermanos, tan necesario un conocimiento experimental de la palabra de Dios. Hay 2 cosas que he hecho mucho de menos en el campo evangélico en general. Uno de ellos es hermanos y hermanas maduros en el Señor. ¿Qué es ser una persona madura? Una persona madura es aquel hijo de Dios, aquella hija de Dios que Cristo ha sido formado en ella. Eso es una persona madura. Una persona que tiene la vida, el carácter y el ministerio de Cristo. Ahora, eso
queridos santos, no llega de un día para otro. No se hace un hombre, una mujer en 3 días, ¿verdad que no? Se necesitan años. Se necesitan años. ¿Y qué es lo que se necesita para llegar a ser esa persona madura que Dios quiere y espera de nosotros? Ese crecimiento como hijo de Dios y como iglesia. Pues lo que se hace con los niños, hermanos, para que crezcan. Estoy oyendo de aquí a algún niño pequeño, ¿verdad? Y estoy seguro, no molesta, hermana, quédese. Estoy seguro de que los padres, para que la chica, es chica, ¿verdad? Es que no veo bien desde aquí. La chica crezca, ¿qué hacéis? Por las noches el papá coge a la chica de las piernas y la mamá de la cabeza y empiezan a tirar. No crece así. No. 3 cosas. La alimentan, la limpian y la educan. La vida hace el resto. Necesitamos, hermanos, tanto alimento para poder crecer en vida. También necesitamos limpieza. Confesarnos nuestras faltas los unos a los otros. Tener comunión sobre nuestros problemas, nuestra falta. Si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué ocurre? Tenemos comunión unos con otros. ¿Pero qué tipo de comunión se está refiriendo? A una que necesita que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Limpieza. ¿Y qué es educación en la Biblia? Santidad. ¿Cómo vivir en santidad? Amén, hermanos. Y ahora vamos a lo que yo quería compartiros en esta mañana. Me gustaría hablaros, hermanos, de el día que nació el nuevo hombre. Y vamos a leer unos textos. Los hermanos creo que lo tienen allí ya. Primera de Corintios, y para no ir cambiando de gafas, leo allí. Primera de Corintios 15, 45 al 49 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer, Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. Fijaos bien lo que dice la palabra. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Amén? ¿Es aquí, hermanos? Vámonos a Efesios. Efesios, capítulo 4, versículo 22 a 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. ¿Qué es el nuevo hombre? ¿Cuándo empezó a existir? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén, hermanos. Así que encontramos que la Biblia habla de un viejo hombre y un nuevo hombre.
Para entender un poquito esto, nos haría falta saber para qué Dios creó al hombre. ¿Qué propósito tenía Dios al crear al hombre? Y además, ¿cómo hizo Dios al hombre? Ahora, dejadme deciros una cosa. Dios quería crear una familia. ¿Sabéis cuál es la primera palabra de la Biblia? El primer libro se llama Génesis, que es una palabra griega que significa principio. Pero en hebreo, que fue escrito, Génesis fue escrito en hebreo, es Bereshit. Principio es Bereshit. ¿Y sabéis cuál es la primera palabra de Bereshit? Be. ¿Y sabéis qué significa Be en hebreo? Casa, hogar. Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. Be casa, el Dios. Belén, ¿qué significa? Be casa, lehem, pan. ¿Quién nació en Belén? Alguien que es el pan de vida. Así que Dios quería hijos. Ahora, ¿qué tipo de hijos quería Dios? Hermano, hay algo importante, por lo menos para mí, para poder entender e interpretar bien las Escrituras. Y es saber que las Escrituras hablan de dos dimensiones. Por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos, una dimensión celestial, y la tierra, una dimensión física. Amén. Ahora, fijaos bien, ¿de qué crea Dios al hombre? Y voy a ir rápido porque si no, no llegamos. Del polvo de la tierra. Pero, ¿qué hizo Dios? Dice que sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida. Ah, Dios quería hijos. Dios quería al hombre, pero un hombre capaz de vivir en estas dos dimensiones. ¿Te estoy aburriendo, hermano? Un hombre capaz de vivir en estas dos dimensiones. Una espiritual y la otra física. ¿Amén, hermanos? Hermano, fijaos bien, ¿por qué digo que es importante entender esto en las Escrituras? Porque si no, a la hora de interpretarla, nos podemos equivocar o ser desilusionados. Te voy a poner un ejemplo. Dice el apóstol Pablo a los romanos que no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pues dice Mateo que José, como era justo, no quiso abandonar a María cuando se enteró que estaba embarazada, la quiso dejar secretamente. ¿Quién lleva razón, Pablo o Mateo? Y además la Biblia habla del justo Lot. Y de Simeón, que era justo. Si no entendemos, hermanos, estas dos dimensiones,
vamos a tener problemas a la hora de interpretar las Escrituras. Fijaos bien, porque Pablo está diciendo, en la dimensión de Dios no hay justo ni aun uno. Nadie se va a justificar por sus obras, por las obras de la ley, delante de Dios. Nadie. Ahora, una cosa es ser justo delante de Dios, que no hay ni aun uno, y otra cosa es ser justo delante de los hombres. ¿Qué es una persona justa delante de los hombres? Alguien que anda de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Veis las dos dimensiones? Y a veces, hermano, hay palabras que valen para una dimensión o para la otra. Por ejemplo, dejar a los muertos que entierren a sus muertos. ¿Eso qué es? ¿Una película de zombies enterrando a muertos que están peores que los zombies o qué? Es que la Biblia habla de la muerte en una dimensión espiritual. Dios pone al hombre en el huerto del Edén delante de dos árboles. Y le dice, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comas, porque el día que comieres, ciertamente morirá. Y comieron y se murieron ese día y lo llevaron a Parsemasa y lo enterraron a las 5 de la tarde. ¿Se murieron el mismo día que pecaron o no? En la dimensión de Dios, sí, porque muerte en la Biblia es separación, no aniquilación. Ese día se separaron de Dios, sufrieron la muerte de esa dimensión. 930 años después se separó el alma del cuerpo de Adán y murió físicamente para esta dimensión. ¿Vais viendo, queridos santos? Ahora Dios quiere un hombre que es humano, pero al mismo tiempo lo quiere capacitar para vivir en la dimensión de Dios. Y por eso, ¿cómo hace Dios al hombre? A su imagen y a su semejanza. Amén. Ahora, dejarme que repita yo no sé cuántas veces. Porque muchos hermanos no saben para qué es la imagen y no saben para qué es la semejanza. ¿Para qué es la imagen? ¿Alguien me lo puede decir? Voy a hacerlo de otra forma. Ahora mismo si se abre la puerta allí y aparece un señor con un bañador pequeño, una pluma en la cabeza, pinturas de guerra y un hacha en la mano, y si así me dice, aunque esté callado, ¿eso qué es? Un indio. ¿Y por qué lo sabes? Por la imagen. La imagen es para expresar. ¿Para qué es la imagen? Entre otras cosas, es para expresar. También sirve para definir quién es el dueño, pero no me voy a meter en eso. Pero por si hay curiosidad. ¿Recordáis cuando le presentaron al Señor Jesús una moneda? ¿Qué debemos de hacer? ¿Pagamos o no pagamos al César? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué hay en la moneda? ¿Qué había? La imagen. Eso quería decir que eso pertenecía al César. Si tú tienes la imagen de Dios, ¿a quién perteneces? Así que, queridos santos, Dios hizo al hombre porque quería que el hombre lo expresase. Amén. ¿Y la semejanza?
¿A qué se parece un guante? ¿Y un calcetín? ¿Por qué? Porque el guante ha sido hecho para contener la mano y el calcetín para contener al pie. ¿Sabes que Dios te creó de forma que se pueda meter dentro de ti? ¿Lo sabes? Por eso dice la palabra, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno abriere, entraré a él. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Un hombre creado por Dios, capacitado para vivir en las dos dimensiones, ser llenos de la vida del propio Dios y expresar a Dios. Amén. Así fue creado el primer hombre. ¿Pero qué ocurrió? Que el hombre pecó. Amén. Hay algo que para entrar en el nuevo hombre quiero que sepas también. Que Dios creó al hombre de forma corporativa. ¿Qué es esto de forma corporativa? Bueno, dice el apóstol Pablo, por un hombre entró el pecado, ¿en dónde? Fuerte, hermano, en el mundo. Pablo, te has equivocado. Fue Eva. ¿Quién pecó primero? ¿Él o ella? Anda. Entonces Pablo debería haber dicho que por una mujer, varones, defenderme, que por una mujer entró el pecado en el mundo. No es eso. Es que Dios hace al hombre de forma corporativa. Fíjate bien. Dice, y creó Dios al singular, hombre. Varón y hembra los creó, plural. Es que como cuando yo te digo la Guardia Civil, me refiero a un Guardia Civil mujer o a todo el cuerpo. ¿Veis? ¿Veis? Dios crea al hombre de forma corporativa. Y fijaos bien, si yo te pregunto, ¿cuál fue el primer nombre que tuvo Eva? ¿Qué me dices tú? ¿Os enfadéis conmigo si digo que no? Capítulo 5 de Génesis. Hermano, si puedes ponerlo allí, si soy capaz de encontrarlo. $5.2. 5.2. ¿Puedes ponerlo allí? Génesis 5.2. Muy bien. Ahí vamos a descubrir el primer nombre que tuvo ella. Esta parte femenina. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y llamó el nombre de ellos. Voy a repetir. Y llamó el nombre de ellos. Así que decir una cosa, hermano, cuando a vosotros digan que nuestra cultura es machista a causa de esto, de nuestra cultura judeo-cristiana, decir que puede ser o no, pero que Dios no lo es. Porque cuando Dios dice, y señoree, y mande, y gobierne, se lo está diciendo a Adán. Amén. ¿Y quién es Adán? Ellos.
Ellos son Adán. Por eso, cuando una parte de Adán, la parte femenina, peca el hombre. Peca el hombre. ¿Y qué ocurre cuando peca el hombre? Por favor, versículo 3, el que sigue a este. El versículo 3. Y vivió Adán, ¿qué? 130 años. Y fijaos, y engendró un hijo, ¿a qué? Adán había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero una vez que entra el pecado en el mundo, los demás hijos, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Y esto qué quiere decir? Que desde que el hombre pecó, empezó a existir el viejo hombre. El viejo hombre. Y ese viejo hombre, ¿qué trajo? Mira, hermano, no tengo tiempo, pero hay por lo menos 10 cosas que el Señor Jesús llevó a la cruz del Calvario. Y para cada una de estas cosas necesitábamos por lo menos un cocinero. Nosotros tenemos la costumbre allí en Avenida Molière, por cierto, os di saludo de parte de ellos porque me lo encargaron. Mi memoria, hermanos. Perdonadme. Nosotros creemos que la iglesia no debe ser un bufete de abogados donde se discute doctrina, sino un buen restaurante donde nos alimentamos de la palabra de Dios. Por eso, en vez en cuando, para estudiar todas estas cosas que nos parecen tan importantes, tenemos un cocinero. ¿Qué es un cocinero? Pues que nos vamos a las 10 de la mañana, un sábado, al local de la iglesia y estamos todos los días estudiando el tema. Comemos juntos, nos tomamos el cafetito y cuando se nos pasó el sueño, seguimos por la tarde. Y para cada uno de estos puntos, hermanos, que son características del viejo hombre, pero que el Señor lo llevó a la cruz, necesitaríamos un cocinero. Pero mira, hermanos, el Señor Jesús llevó a la cruz las transgresiones, los pecados. Amén. Pero también llevó el pecado. ¿Qué diferencia hay entre los pecados y el pecado? Los pecados es lo que hacemos. El pecado es lo que somos. ¿Me dejáis poner un ejemplo? Vamos a llamar los pecados, los vamos a llamar manzanas. ¿Qué os parece? Y viene alguien y se va al manzano y pam, recolecta y deja el manzano pelado, sin una manzana, y dice, se acabó el problema, hasta el año que viene. Hasta el año que viene, porque la naturaleza del manzano es dar manzanas. Y al comer el hombre del árbol del conocimiento del bien y del mal, adquirió la naturaleza del enemigo de Dios. El serpiente adquirió esa naturaleza. Por eso el Señor Jesús en la cruz no solamente tenía que tratar con lo que hacemos, dar manzanas, sino también con lo que somos. Y porque somos lo que somos, acarreamos lo que la Biblia llama la ley del pecado. ¿Qué es la ley del pecado? Una ley es una fuerza constante, tan constante que se da en todos lados,
y que al final vence. Por ejemplo, ¿esto qué tal? No pesa mucho, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pensáis que puedo estar así? No lo sé. Pero tarde o temprano, por la ley de la gravedad, esto me vencerá. Porque es una fuerza constante. Es una fuerza constante. Y además que nacemos con ella. ¿Quién de vosotros se pone cada tarde, dice, ahora con su hijito o su hijita muy pequeña, dice, y ahora os voy a enseñar a mentir? Ningún padre normal, ninguna madre normal lo hace, ¿verdad que no? Por eso vuestros hijos no mienten. ¿O sí? ¿Quién le enseñó? Y Julito, ¿cómo ha roto esto? No ha sido yo, ha sido Paco. Y tú has visto que ha sido Julito. ¿Quién enseñó a ese niño? Es que ese niño forma parte del viejo hombre. Y como parte del viejo hombre tiene algo que la Biblia llama la carne. Y dentro de esa carne está esa fuerza que se llama la ley del pecado. Y además, el viejo hombre tiene, digamos, los que animan al desarrollo de esa naturaleza pecaminosa. ¿Quiénes son? Los demonios, los ángeles caídos y Satanás. Y además, ese viejo hombre, para poder desarrollar todo su potencial satánico, todo su potencial maligno, necesita una esfera. ¿Cómo llama esa esfera la Biblia? El mundo. Dejadme deciros una cosa, hermano. Ese viejo hombre no tiene solución. Y como no tiene solución, el Señor nunca quiso reformarlo. ¿Qué ha hecho? Romanos 6:6, por favor. Hermano, bien, no sé cuánto tiempo llevo, no mire el reloj. ¿Estáis cansados, hermano? Mira lo que dice Pablo en Romanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Sabías eso, hermano? Mira, tú tienes claro que el Señor Jesús murió por ti, ¿a que sí? Bendito sea el nombre del Señor, y no es poco. Ahora, tú tienes tan claro de que cuando el Señor Jesús murió, tú estabas en esa cruz. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿A qué? A fin de que ya no sirvamos más al pecado, a esta ley. Y aunque no quiere, dice el apóstol Pablo, que lo que no quiero, eso hago. Lo que no quiero. ¿Que me oye? ¿Qué es mi problema? Que grito mucho. Muchas gracias. Este no necesita darle, ¿no? Bien. Así que dice el apóstol Pablo, Romanos 7, que lo que no quiero, eso hago. Pero dice algo, dice, de modo que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Quién es? El viejo hombre.
Ya no es Pablo, que es nueva criatura. Ahora es el viejo hombre. Y hemos leído al principio en Efesios, despojaos. Pero ya llegaremos ahí. Así que como el viejo hombre no tiene solución, ¿qué es lo que hace Jesús? Lo crucifica. Lo mata. Si tú no entiendes esto, no vas a entender algo que también dice el apóstol Pablo a los Corintios. Cuando los corintios, que estaban muy divididos, no como la iglesia de ahora, que sí está bastante unida, que estaban muy divididos, le dice, ¿cómo decís? Yo soy de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolo y yo de Cristo. Dice, si todo es vuestro, ya sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, y fijaos bien, dice Pablo, ya sea la vida o ya sea la muerte, todo es vuestro. Ahora, yo sé que tú puedes entender, bueno, si la vida es mía, hago con ella lo que quiero. Y con la muerte puedes hacer lo que quieres, según el apóstol Pablo, sí. ¿Entiendes esto? Ay, si tuviéramos tiempo, santos. Mira, yo tenía que venir aquí esta mañana y como en la puerta de mi casa, por cierto, me lo regalaron mis hijos, tengo un coche. ¿Sabéis de quién es el coche? Mío. Y yo he decidido venir aquí. ¿Y a dónde ha ido el coche? A donde yo, que soy el dueño, lo he traído. Ahora, la muerte es tuya. ¿La manejas tú o ella te maneja a ti? Algún día hablaremos cómo manejar mi muerte. Si no entiendes que fuiste crucificado con Cristo, no vas a entender cómo manejar tu muerte. Ay, pero hay un nuevo hombre. Hay un nuevo hombre. La primera cosa que vamos a ver es, ¿qué día nació ese nuevo hombre? Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos 1, 4. ¿Qué día empezó a asistir ese nuevo hombre? Está hablando de Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Ahora mirad bien, por la resurrección de los muertos. Pero Jesús no era hijo de Dios antes de resucitar de los muertos. Pues ahí dice que fue, y en el original dice, constituido hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos. Es más, en Colosenses 1:18 se dice que Jesús es el primogénito de los muertos. En 1 Corintios capítulo 15 se dice que Jesús es el primer resucitado. ¿Lo crees o no? ¿Y Lázaro? ¿Ah? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y el hijo de la viuda de Naín? Ay, hermanos, ¿cuánto necesitamos estudiar y conocer las Escrituras? Jesús es el primer resucitado. Pero tenemos que saber diferenciar entre la resurrección de los muertos
y la resucitación. Lázaro experimentó una resucitación, no la resurrección de los muertos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ¿sabe cuál es la principal característica de la resurrección de los muertos? Que se resucita con un cuerpo glorificado, que no se puede corromper y no te vuelves a morir. Y Lázaro se volvió a morir. Así que, aún los que resucitó Jesús, que recuerdo ahora mismo que se menciona en la Biblia 3, se volvieron a morir. ¿Por qué? Porque ellos experimentaron la resucitación, pero no la resurrección de los muertos. Y qué importante es esto, hermanos. Fijaos bien por qué es importante la resurrección de los muertos. ¿Me dais 10 minutillos más? ¿De verdad? Sí. Mira. Que Jesús resucitó de los muertos es un hecho histórico. Eso no se puede negar. ¿Por qué? Porque fueron muchos los que lo vieron. Apareció a Pedro, a los 12, a Jacobo, el hermano del Señor, a todos los apóstoles, a más de 500 personas juntas, y dice el apóstol cuando está escribiendo esto, y muchos de los cuales viven todavía. Es un hecho histórico. Ahora, si yo te pido a ti, ¿cómo puedes probar que Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿Cómo me lo pruebas? Que murió en una cruz. Eso está escrito hasta en libros no religiosos. Pero que Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Sabes cómo se puede probar? Por la resurrección de los muertos. Porque toda aquella persona que tiene un padre normal trae un defecto de fabricación que se llama pecado. Salmo 51. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Primera epístola del apóstol Pedro. Él nos rescató, Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos ¿de quién? De nuestros padres. Si Jesús hubiese tenido un padre humano, Jesús nos resucita. Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La muerte. Pero Él resucitó. Esto muestra de que Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero esto también muestra de que Él vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Contenía a Dios y expresaba a Dios. Y porque no tenía pecado, porque tuvo una vida humana perfecta, Dios el Padre le reconoció a su humanidad, no su divinidad. Jesús desde siempre ha sido el Hijo unigénito. Unigénito quiere decir que no hay ningún otro como Él. Pero en su humanidad, Él fue probado. Fue probado por los religiosos. Fue probado por Satanás. Fue probado por los demonios. Fue probado por los hombres.
y fue probado por Dios. Y venció. Esa humanidad que Jesús tenía, venció. Y el día de la resurrección, Dios el Padre reconoció a Jesús como no el Hijo unigénito, sino como el Hijo primogénito, el primero de los resucitados, la cabeza del nuevo hombre, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén, hermanos. Os pedí 10 minutos y me quedan 3. Podría deciros muchas cosas, hermanos. No sabéis cuántas cosas tengo en mi corazón. Pero por lo menos dejadme deciros esta. Me encuentro, hermanos, a veces un poco defraudados. Defraudados porque ellos esperaban más bendiciones de Dios de las que están experimentando en sus vidas. ¿Sabes? No sé si tú eres uno de estos, pero si eres uno de estos, ¿sabes por qué no estás experimentando todas las bendiciones de Dios? Porque todas las bendiciones de Dios no lo ha dado Dios a cada hijo suyo individual. La ha dado al cuerpo de Cristo. Ser lleno del Espíritu Santo, qué bendición, ¿no? ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Yo me pongo de rodillas en mi habitación y digo, Señor, lléname. Pues Pablo dice, sé lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros. Para que seáis capaces de comprender, ¿con quién? Con todos los santos, cuál sea la anchura, la altura, la profundidad, la plenitud. Mirad, hermanos, de Jesús se dice que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Amén. Pero ¿qué se dice del nuevo hombre, del cuerpo de Cristo? Efesios 1:23. Colosenses 2:9 dice que en Jesús habita la plenitud de la deidad. Ahora, en Efesios 1:23, fijaos bien lo que se dice. La cual, está hablando de la iglesia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que Dios es la plenitud, Jesús es la plenitud de Dios y la iglesia es la plenitud de aquel que es la plenitud, en el cual Dios ha depositado todas sus bendiciones, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿De dónde hemos leído que viene el segundo Adán? El primero es de la tierra, el segundo celestial. Entonces, todas las bendiciones espirituales son celestiales y están en la persona de Jesús, que hoy es el nuevo hombre y cada uno de nosotros formamos parte de este nuevo hombre. Así que si tú estás viviendo tu vida cristiana como individuo, te estás perdiendo muchas bendiciones. ¿Cuáles? La mayoría de ellas que Dios la ha dado a la iglesia. Y que tú te la estás perdiendo porque entiendes la vida cristiana de una forma individual. Y cómo me gustaría, hermanos, ampliar esto. Pero espero que el Espíritu Santo lo ponga sobre vuestros corazones. Si lo que os he dicho es de Dios, lo atesoréis, lo experimentéis y empezar a practicarlo para la gloria de Dios. Gracias, hermano.